Primero, para mí un gusto estar acá en este curso del Hospital de Clínicas. Para mí es mi casa también. Estuve en Argentina durante más de 5 años y tuve la oportunidad de estar en el sector de vestibular del hospital. Así que, en primero, el agradecimiento al doctor Fernando Anem por tenerme todavía en cuenta y para mí un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a ver un poco de toda esta parte de la anatomía del sistema vestibular. Yo soy otorrinolaringóloga de la Universidad Católica Argentina, también estuve en el Hospital Británico de Buenos Aires y hice mi fellow de otopatología en la Universidad de Harvard. Actualmente soy la directora del Centro de Vértigo y Mareo de Medellín, así como en la Clínica Universitaria Bolivariana. Y bueno, el día de hoy sí con Jorge queremos compartir esta gran alegría de haber sido nombrados miembros de la Sociedad de Baranin. Así que vamos a empezar un poco con esta parte de anatomía que sobre todo, ¿dónde está realmente nuestro sistema vestibular? Está prácticamente en esto que es el hueso temporal y que prácticamente nos ha permitido a quienes nos dedicamos a la parte de otopatología a entender qué es lo que pasa dentro del oído externo, medio y también el interno. Pero esto no hubiera sido posible gracias a este par, digamos, de doctores, a la doctora Dorothy Wolf, que fue la primera otopatóloga en los Estados Unidos y que fue la primera que se interesó por saber un poco y conocer el oído y qué era lo que estaba pasando. Y luego el doctor Harold Shocknet, que es el padre de la otopatología moderna, quien se encargó de darle más nombres y obviamente de estudiar las enfermedades y qué era lo que pasaba con ellas. Así que gracias a lo que ellos dos hicieron en principio, en los años 70, es que ahora entonces tenemos una noción de qué pasa, no solamente en nuestro oído externo, en nuestro oído medio, sino principalmente en nuestro oído interno. El doctor Shocknet, de hecho, fue uno de los primeros que dio las primeras descripciones de la enfermedad de Meniere, que lo vamos a estar viendo durante esta charla también. Realmente, ¿qué se hace con esos huesos temporales? Se tienen en un proceso más o menos de unos 9 meses a 12 meses tras la donación de los mismos en los Estados Unidos. Cualquiera puede donar en realidad, pero esto entonces se hace un proceso de decalcificación, también de fijación, y se dejan entonces también en un proceso de cortado, en el cual entonces obtenemos más de 400 diapositivas, en las cuales podemos no solamente estudiar, sino que también entonces podemos teñirlas, podemos utilizar inmunohistoquímica y también entonces macrófagos, autoanticuerpos y otras técnicas que nos permiten conocer qué pasa directamente con ese oído interno. Pero entonces vámonos un poco desde lo que es el oído externo hasta llegar a lo que nos importa, que va a ser la parte de la anatomía vestibular directamente. Aquí entonces podemos ver el canal auditivo externo en la primera porción. Directamente entonces también vamos a ver toda la parte de la membrana timpánica que les estamos señalando, la cavidad timpánica propiamente dicha, y vemos entonces también lo que sería la trompa de Eustaquio y además entonces también la carótida. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de los pacientes que nos llegan al área vestibular también entonces nos están diciendo que pueden tener otros síntomas como pueden ser tinnitus o como pueden ser entonces también sensación de que se les tapa fácilmente entonces las trompas de Eustaquio, y muchas veces llegan a nuestra consulta diciendo eso, que sienten un mareo porque inmediatamente se les tapa el oído. Entonces, esta proximidad es muy importante para que la vayamos teniendo en cuenta, porque de todas maneras, una alteración en cualquiera de esas estructuras nos puede generar síntomas que pueden llegar a ser quizás equivalentes a lo que sería entonces una alteración vestibular. Luego entonces acá vamos a ir un poco avanzando más y vamos a ver que tenemos ya otras estructuras que sí que van a ser más importantes también para nosotros. Una de ellas va a ser el conducto auditivo interno. En el conducto auditivo interno tenemos tanto el nervio estatoacústico, nervio vestibular y el nervio entonces coclear propiamente dicho. Y también entonces tenemos este otro espacio que digamos engloba la parte del oído medio. Porque es importante mencionar la parte del oído externo y del oído medio, porque mucha patología que reside en estas áreas son las que pueden pasar directamente y afectar entonces también el oído interno propiamente dicho, como puede ser una otitis media aguda, como puede ser entonces también un colesteatoma o como puede ser, por ejemplo, una fístula perilinfática propiamente dicha. Aquí vemos entonces otra de las regiones importantes que nos va a importar, y no es solamente, digamos, el vestíbulo propiamente dicho, sino esa comunicación que tenemos aquí entre lo que sería la platina del estribo, que es lo que se está señalando, y la entrada directamente a lo que es el vestíbulo. ¿Por qué es importante esto? Sobre todo para quienes ejercen toda la parte quirúrgica, para los otólogos, el tener algún tipo de alteración en esta área o dejar un vestíbulo expuesto puede ser que nos genere entonces no solamente infecciones, sino que quirúrgicamente nos comprometa a nuestros pacientes. Y está el nervio facial, que el nervio facial vamos a tener que es también importante, no solamente por las parálisis faciales y porque un paciente con parálisis facial
pueda llegar a tener entonces algún tipo de alteración a nivel vestibular, sino porque el nervio facial no solamente es un límite anatómico para ver entonces y para acceder y para tener, digamos, como ciertos accesos quirúrgicos, sino que este nos va a estar pasando por todas partes. Tenemos una porción laberíntica, una timpánica y una mastoidea, que entonces va a generar que también entonces en la parte vestibular nosotros requiramos, digamos, evaluar ese paciente que tenga, digamos, este tipo de alteraciones. Aquí vemos entonces el conducto auditivo interno, que es prácticamente donde también van a estar residiendo muchos de los tumores que, digamos, podamos tener en esta área que nos van a generar síntomas vestibulares. La porción del facial que, digamos, sigue siendo bastante extensa. Aquí, digamos, vamos más o menos en un corte de unos 100 cortes, en total de 400 que pueden haber por cada oído. Y vemos entonces que ya se ve como más definido sobre todo lo que es el área del vestíbulo, tanto el utrículo como el sáculo, que los vamos a ir viendo cada uno por aparte. Aquí tenemos entonces ya una de las estructuras del área vestibular que nos va a importar y es el área sobre todo del conducto auditivo, del canal semicircular posterior. Y aquí vamos a ver entonces directamente lo que es la ampolla. Vemos entonces la proximidad de la cóclea, que idealmente siempre vamos a estar en una normalidad de 2,5 vueltas. Y además de esto, vamos a ver entonces que aquí hay otras estructuras que nos van a importar entonces también. Está el martillo, está el yunque, está entonces el tensor del tímpano y además de eso también el músculo del estapedio. Es decir, aquí estamos cerquita del facial, del estapedio, el seno timpánico y muy cerquita entonces también vamos a tener la proximidad del canal semicircular posterior. Entonces, ese canal semicircular posterior lo acabamos de ver como en muy ancha zona, pero lo cierto es que cuando hacemos otros cortes, esos cortes que veníamos viendo, los hacemos nosotros de manera horizontal, es decir, para que podamos tener una panorámica, digamos, bien grande. Ahora entonces, ¿qué? Estos son cortes que son netamente verticales, en los cuales entonces vemos que aquí está una parte del canal semicircular posterior y aquí estaría entonces el área del canal semicircular lateral. Miren cómo está también de cerca entonces también el área del facial. Esto es una, digamos, una referencia anatómica, sobre todo cuando vamos a acceder a cóclea y que para quienes hacemos también entonces cirugía nos importa mucho ver no solamente ese canal semicircular, ver el yunque, sino también ver entonces también el área del facial. Y vamos entonces a ver por acá lo que sería el área del saco endolinfático, que el saco endolinfático va a ser como prácticamente como esa válvula que nos va a permitir regular mucho lo que es entonces ese circuito de todo el laberinto membranoso propiamente dicho. Aquí vemos entonces en esta panorámica lo que sería directamente las 2,5 vueltas de la cóclea. Y tenemos entonces unos segmentos que van a ser basales, va a ser medio y va a ser entonces también apical. Y además aquí vemos entonces el canal semicircular posterior, digamos, en una extensión un poco también, digamos, más notoria, donde vemos entonces que van saliendo como unas pequeñas ramificaciones. Lo cierto es que esas pequeñas ramificaciones que son las fibras ampulares van a ir entonces a formar directamente lo que sería el nervio vestibular propiamente dicho. Tenemos una porción que va a ser superior y una que va a ser entonces inferior. Sobre todo las ramas de los segmentos del canal semicircular anterior y lateral vienen directamente en el nervio vestibular, van a formar el nervio vestibular superior, mientras que el posterior el nervio vestibular inferior propiamente dicho. Aquí esta área también es mega importante porque aquí no solamente vemos la cóclea propiamente dicho, aquí vemos entonces la formación de lo que sería el nervio vestibular y aquí lo que sería el nervio entonces coclear. ¿Por qué es importante esto? No solamente por el área de tumores y todo lo demás, sino porque en estas uniones también entonces nos determina parte de la patología en algunas de las enfermedades vestibulares. Es decir, que miren que la proximidad de uno con el otro también hace que procesos en los que tengamos alteraciones volumétricas o alteraciones estructurales o alteraciones, por ejemplo, de autoanticuerpos, pues entonces nos den una proximidad total y generen entonces que haya no solamente daño en cóclea, sino también a nivel entonces daño del vestíbulo. Aquí tenemos entonces en esta flecha el utrículo y aquí vemos entonces prácticamente lo que sería la entrada al sáculo propiamente dicho, donde vamos a tener varias de las fibras que también entonces están viniendo de ese nervio vestibular propiamente dicho. Vámonos entonces a lo que son las estructuras del oído interno para que ustedes desde esta primera visión, estas slides también se las vamos a enviar, pero de que desde la primera visión ustedes ya tengan en las siguientes clases que siguen con los otros docentes una noción directamente de qué es lo que pasa en cada patología. Esto es la cóclea. Aquí la cóclea la podemos ver entonces con sus 5 regiones propiamente dichas, es decir, el área basal, ya aquí estamos pasando de una basal a una media, media directamente,
Y aquí entonces esto que estamos señalando, cerquita del área apical, sería lo que es el canal de Rosenthal. El canal de Rosenthal es prácticamente donde están todas las fibras de neuronas ganglionares que nos van a ir a formar entonces el nervio coclear propiamente dicho. Y eso que estamos señalando ahí en esa última flecha es donde comienza a delimitarse lo que sería el laberinto óseo, es decir, el área que nos está cubriendo, que prácticamente es como el continente literal de todas estas estructuras del sistema vestibular propiamente dicho. Aquí vemos entonces, yéndonos un poco más en suma a la cóclea, aquí prácticamente estamos en unos 100 micrómetros, en un microscopio, y vemos entonces que tenemos unas estructuras que son importantes. Esta es entonces la estría vascular. La estría vascular es súper importante porque es la que genera la regulación del líquido endolinfático. Vemos entonces aquí la membrana de Reiner, membrana tectoria, y vemos el órgano de Corti propiamente dicho. Aquí estas pequeñas filitas que se ven serían las células ciliadas externas y esta pequeña que se ve aquí sería la célula ciliada interna. Es decir, esto es la anatomía de alguien sin ningún tipo de patología, con 30 años de edad, en la cual todavía no hay ningún tipo de alteración aún de carácter anatómico ni tampoco de carácter funcional. Aquí vemos entonces en esta siguiente región lo que sería el sáculo. Miren esas pequeñas, digamos, como neuroepitelio que tienen, más el utrículo, y aquí la proximidad entonces del canal lateral. Y aquí está, digamos, esa estructura que es prácticamente la puerta a lo que sería entonces el vestíbulo propiamente dicho, que es la platina del estribo que ahorita se las mencioné. El sáculo lo vemos entonces en esta posición, muy en contacto también como con toda esta otra área de la cóclea, y el utrículo. ¿Por qué es importante el utrículo? Porque el utrículo no solamente tiene este neuroepitelio, sino que es donde residen realmente las otoconias, y estas otoconias son las que se nos pueden ir directamente a un canal posterior, a un canal lateral o a un canal anterior propiamente dicho. Esta proximidad del canal lateral, digamos, es bastante importante porque esto nos va a dar una importancia mayor en los pacientes cuando los estamos reposicionando para los vértigos posicionales paroxísticos benignos. Una angulación del canal lateral que no mantenga estos 180 grados puede hacer que nuestro paciente, por más de que hagamos reposiciones, pues no va a tener directamente una reposición adecuada. Esto posiblemente porque la angulación en ciertas razas puede ser entonces totalmente diferencial. Pero entonces, ¿qué hay dentro de este utrículo y dentro de este sáculo? Realmente dentro de este utrículo y dentro de este sáculo hay unas células ciliadas también que son llamadas tipo 1 y tipo 2 de carácter vestibular. Es decir, tenemos unas células de sostén y sumado a las células de sostén están estas células ciliadas vestibulares. Van a residir tanto en utrículo y en sáculo y sobre todo van a estar muy digamos que en su función va a residir en mantener entonces no solamente la parte propioceptiva, sino entonces también mantener lo que es la parte, digamos, de angulación, verticalidad y también entonces horizontalidad en nuestros pacientes. Es decir, que aquí es donde reside directamente toda esa información que nosotros necesitamos. Luego entonces acá vemos esta otra área, que aquí sería entonces la ventana oval, ventana redonda, promontorio que es primer vuelta de la cóclea y el utrículo propiamente dicho. Aquí es donde se puede ver directamente, donde estoy señalando, donde están, digamos, como ese neuroepitelio, donde están esas otoconias y donde nosotros tenemos que ir, digamos, directamente también a colocarlas de nuevo en las maniobras de reposición. Porque es importante señalar esta proximidad de la ventana oval y de la ventana redonda, sobre todo en los pacientes en que se está haciendo cirugía otológica. El tener el drilado puede hacer que ese tipo, digamos, de drill, o que nosotros cuando estamos fresando, generemos un desprendimiento muy poco, pero sí por lo menos más movido a nivel de las otoconias. Por eso es importante mostrar esta área, porque no solamente lo que hagamos en el oído de medio, pues obviamente también va a repercutir en el oído interno propiamente dicho. Aquí tenemos entonces que teníamos un neuroepitelio también entonces en la parte del utrículo y en la parte del sáculo, pero acá vemos directamente otro tipo de epitelio que también entonces lo vamos a ver a nivel de la ampolla. Y realmente cuando nosotros le explicamos a los pacientes qué es lo que pasa directamente en esa ampolla, es como si fuera una gelatina. Y realmente pues nosotros cuando vemos como las caricaturas en los libros que siempre hemos tenido, pues pensamos netamente en una gelatina en la que siempre están cayendo un montón como de pequeñas piedritas. Lo cierto es que acá, miren que aquí sería como el área de esa gelatina y aquí es donde residirían directamente las otoconias. ¿Qué es lo importante entonces acá? Que no solamente este neuroepitelio que vive acá en la zona ampular, sino que también hay fibras que se van entrecruzando y van formando entonces las áreas de las fibras ampulares. Por eso no se nos hace raro
que en un paciente que tenga una neuritis vestibular, es decir, que tenga una irritación de alguno de los nervios, del nervio vestibular inferior o del superior, pues posteriormente puede hacer un BPPV, es decir, un vértigo posicional paroxístico benigno, porque en esta área también entonces está toda la parte inflamatoria, donde puede hacer que se desprendan también estas otoconias propiamente dichas. Aquí entonces hicimos ya un zoom de 100 micrómetros a ese neuroepitelio. Y aquí vemos entonces estas fibras ampulares, que eran las que les estaba contando, y aquí directamente se ven también la presencia de estas células, que son las hair cells o las células ciliadas vestibulares tipo 1 y tipo 2. Estas nos van a ayudar también al sostén, y por eso es que estas son las que dan la información directamente para cuando nos estamos moviendo para un lado o para el otro. Y de hecho estas son las que envían la información directamente junto con el reflejo vestíbulo-colomotor, que ya mi colega Jorge Maguigal les va a contar un poco más al respecto, pero son las que se encargan de estar siempre dando señales. Y por eso cuando tenemos al paciente acostado haciéndole el Dix al Pike, pues ahí es donde esas son las que empiezan a emitir la señal de hay algo que está mal, y fuera de eso tengo que mover el ojo para poder decir al exterior que algo está pasando. Entonces, estas son prácticamente las que nos ayudan a dar esta información. Aquí vemos entonces directamente lo que serían una panorámica muchísimo mayor. Esta sería entonces el área de la cóclea, sería entonces el área del nervio coclear. Aquí vemos entonces el sáculo, vemos entonces utrículo, y aquí también hay una estructura muy importante, porque veíamos primero que lo que era la estría vascular era la que se encargaba de producir todo el líquido endolinfático. Pero sumado a eso, hay también como unos peajes o digamos como unos tolls donde nosotros estamos regulando toda esta parte, digamos, del líquido endolinfático. No es que se llene, se llene, se llene. Esta es una de las estructuras, digamos, que es más importantes, que es la válvula utrículo endolinfática, así como el ducto endolinfático. Un fallo en cualquiera de ellos puede hacer que este líquido endolinfático se rebase, y que en enfermedades como en la enfermedad de Meniere, pues pueda ocasionar, digamos, algún tipo de alteración no solamente volumétrica, sino también funcional y anatómica en los pacientes que tienen, digamos, esta enfermedad. Aquí vamos a ver entonces un poco como hablamos de este nervio, el nervio vestibular, 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 que es el que está pasando por el conducto auditivo interno. Lo cierto es que aquí hicimos una reconstrucción en la cual entonces podemos ver cómo están esas fibritas. ¿Y esto por qué lo queremos traer a colación de una vez? Porque el entender que estas fibras están saliendo de esas estructuras, de los canales semicirculares, pues realmente son fibras que son bastante lábiles, y lo podemos ver incluso acá. Son fibras que son bastante, digamos, dehiscentes también. Y esa es la importancia de que nosotros cuidemos rápido, sobre todo los pacientes con neuritis vestibulares, sobre qué es lo que está pasando, digamos, sobre esa estructura. Entonces, esto para que vayamos teniendo como un pequeño insight de por qué ciertas estructuras, hay unas que son grandísimas como la cóclea, hay otras que son, digamos, como un poco menos lábiles, como serían el utrículo y el sáculo, pero que hay estructuras como los nervios que fácilmente pueden tener, o si no se cuidan, una muy poca recuperación, o que el paciente nos haga poca compensación en los procesos finalmente, por ejemplo, de neuritis que no son cuidadas o que no se hace rehabilitación vestibular propiamente dicho. Ahora bien, vamos a pasar un poco, esto lo van a ver durante todo su curso de vestibular, pero está muy bien que vayan viendo, porque digamos, por lo menos a mí me hubiera gustado cuando era residente, entender un poco qué era lo que pasaba directamente, pues como con todas las partes de la enfermedad vestibular. Posiblemente ustedes han oído del síndrome vestibular agudo. Síndrome vestibular agudo es uno de los síndromes que la sociedad Barani, digamos, ayuda a clasificar, y que también entonces el protocolo TICATE, que es directamente realizado por el doctor Newman Tucker y por el doctor Kata, que nos dicen que, bueno, estos son usualmente vértigos agudos, continuos, que usualmente, digamos, tienen náuseas, que tienen vómitos, que tienen intolerancia a los movimientos cefálicos, y que además de eso, entonces también pueden tener como cierta alteración, no solamente en la propiocepción, sino que entonces no, también son carentes de síntomas otológicos. Esta neuritis vestibular, que es prácticamente este vértigo agudo, continuo, que obviamente tiene náuseas, que tiene vómitos y todo lo demás, y que digamos su diagnóstico diferencial es un stroke, un accidente cerebrovascular de fosa posterior, pues simplemente digamos que tiene unos tipos, digamos, de alteraciones fisiopatológicas que son bastante claras. Aquí vemos entonces lo que sería el nervio vestibular superior. Realmente este es uno de los que más se afecta, de las ramas que más se afecta. Y vemos entonces que este nervio está totalmente íntegro, es decir, tiene de aquí justo el neuroepitelio, va formándose las fibras ampulares, y de estas fibras ampulares lo que se van formando son unas ramas, que estas ramas, digamos, están bastante juntas, es decir, que tienden a coalescer en sí mismas. Pero ¿qué pasa entonces en una neuritis vestibular?
realmente hay una inflamación. ¿Por qué puede ocurrir esa inflamación? Puede ser directamente por una infección, puede ser, por ejemplo, por un herpes virus, puede ser por algún tipo de virus, también como adenovirus, rinovirus o los demás, o puede haber una alteración directamente, sobre todo en la parte, digamos, de la vascularización del mismo. Si esto pasa, histopatológicamente, ¿qué es lo que se va a ver? Se va a ver que todo eso que está en blanco es pura inflamación, es decir, hay puro edema y pura inflamación. Si nosotros dejamos pasar esto así, es decir, si no ponemos lo que sería un vasodilatador, es decir, necesitamos darle oxígeno y necesitamos darle sangre de nuevo a ese nervio, y además de eso necesitamos desinflamar, que por eso utilizamos los corticoides, pues directamente el nervio nos va a quedar así, y las fibras se van a hacer totalmente dehiscentes y no se van a volver a juntar. Por eso es necesario no solamente desinflamar, sino también entonces entender que necesitamos rápidamente volver a recuperar la neuroplasticidad. Y esa neuroplasticidad, ¿cómo la recuperamos? Por medio de las terapias de rehabilitación vestibular. Afortunadamente en Argentina hay unos profesionales excepcionales, a los cuales conozco muchos de ellos, que van a ayudar a que esta terapia de rehabilitación vestibular esté totalmente óptima y que nuestro paciente realice una compensación muy cercana, muy próxima, y no que sea una compensación luego mediada por mecanismos centrales. Entonces, esto es lo primero que se ve. Luego, ¿qué puede haber? No solamente es que está toda esta inflamación, sino que hay pérdida de fibras nerviosas si no tenemos, digamos, como un tratamiento lo más pronto posible en ese paciente. Y estamos diciendo menos de 7 días idealmente. Sería como el tiempo de oro para poder tratar a este paciente. Pueden haber pérdida de fibras nerviosas y obviamente una fragilidad utricular. Es decir, como vienen varias de esas fibras también del utrículo y también de los canales semicirculares, pues entonces no se les haga raro que este paciente pues se sana prácticamente de la neuritis vestibular, pero que incluso puede después tener entonces algunas otoconias que se estén desprendiendo. Y al tener esas otoconias desprendidas, pues generar cuadros como van a ser los vértigos posicionales paroxísticos benignos. Hay entonces también un tipo, digamos, como de enfermedad que también tiene como esta sintomatología que es bastante aguda, que es bastante continua, pero que usualmente tiene, digamos, algún tipo de alteración como una otitis media aguda purulenta y que usualmente la vemos sobre todo, no solamente en los chicos, sino que también se pueden ver incluso en adultos. Y esta es la laberintitis. Con la laberintitis, ¿qué nos pasa? Que prácticamente tenemos una inflamación, pero que es tanto al mismo tiempo de la parte vestibular como de la parte coclear. Aquí vemos una copia en la cual prácticamente está erosionado y no solamente hay inflamación, sino que se está viendo una resorción ósea al mismo tiempo. Y miren que está justo ahí, en la parte de más arriba. Cuando estamos sobre todo en el área apical, estamos teniendo afectación de las frecuencias 125, 250 y 500, es decir, que estamos teniendo las primeras afectaciones sobre las frecuencias que van a ser entonces las low frequency, como son llamadas en inglés. ¿Qué pasa con esta cosa? Que si nosotros seguimos con esta inflamación y esto no lo solucionamos y no solucionamos la enfermedad del oído medio, no hacemos una paracentesis en estos pacientes y no ponemos antibiótico-terapia ni tampoco entonces esteroide, pues va a generar entonces que haya esta resorción ósea y que prácticamente nuestro paciente pueda llegar incluso a lo que es la cofosis y también con la afectación entonces del nervio vestibular que lleguen a una reflexia vestibular. Por eso es mega importante hacer la paracentesis lo más pronto posible y además de eso, entonces también dar el antibiótico y dar el corticoide en estos pacientes. Ahora tenemos esta otra clasificación, que es el síndrome vestibular episódico. Este síndrome vestibular episódico usualmente nos puede tener ya como un cuento un poco más diferente. Vértigos que van durando de minutos a horas, que pueden tener unos desencadenantes claros, como pueden ser los alimentos, la deshidratación, el ayuno, el periodo menstrual, los cambios también en algunos casos de posiciones. También entonces vamos a tener que en algunos casos pueden tener ciertos síntomas como dolores de cabeza, pueden haber entonces también síntomas otológicos como acúfenos, hipoacusia neurosensorial fluctuante, también entonces plenitud oral. Y esto entonces va a generar que tengamos como dos entidades muy claras dentro de este síndrome vestibular episódico. Una de ellas es la enfermedad de Meniere, que es la más conocida, y la otra es la migraña vestibular propiamente dicha. Con la enfermedad de Meniere, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que describió el doctor Schucknet, digamos, en sus primeras aproximaciones? Número uno, que podía haber una obstrucción en esa válvula endolinfática o en ese ducto endolinfático o en ese saco endolinfático que haría que entonces hubiera un remansamiento del líquido endolinfático y esto generara no solamente una alteración anatómica funcional, sino también entonces volumétrica. Ustedes se acordaban entonces de la primera cóclea que vimos, una cóclea que era bastante
digamos, nítida, en la cual entonces no teníamos ningún tipo de alteración volumétrica, en la cual el nervio estaba indemne, en la cual el canal de Rosenthal estaba sin alteraciones y que el limbo espiral y las demás estructuras adjuntas, incluido el órgano de Corti, estaban totalmente indemnes también. Aquí vemos una alteración franca. Ya se nos va anchando, digamos, estas áreas, sobre todo no solamente las basales, sino entonces también las medias apicales. Y por eso, dentro de las primeras alteraciones que tenemos, es que hay una hipoacusia neurosensorial fluctuante en la enfermedad de Meniere y que nos está afectando usualmente en las frecuencias 250, 500, 1000 e incluso 2000. Por eso vemos acá, donde dice severe hydrops, que está súper lleno, y ahí es donde tenemos la afectación. Y podemos tener primero esta alteración, digamos, histopatológica, pero no tener todavía nada vestibular. Muchos de los pacientes nos pueden llegar netamente por una alteración auditiva y después desarrollar la vestibular. Entonces es muy importante que nos hagamos conscientes de esto. Con esta alteración volumétrica, ¿qué es lo que va pasando? No solamente empieza una destrucción de las células, sobre todo del canal de Rosenthal y de las células ganglionares, sino que directamente también nos va afectando la audición y nos afecta tanto la audición que llega a haber prácticamente una destrucción de ese nervio coclear propiamente dicho. Pero entonces no solamente ocurre esto, ocurre también que puede haber atrofias a nivel entonces saculares y utriculares. Y al esto pasar, no solamente vamos a perder un poco de la alteración, de la estabilidad, digamos, vestibular, sino que entonces también genera que nosotros tengamos no solamente unos vértigos que van a ser así episódicos, sino que algunos incluso pueden llegar a ser tan lesivos en los cuales el paciente se cae y pierde los reflejos como las crisis de Tumarkin. Pero entonces no solamente tenemos como este hidrops, es decir, este aumento del líquido endolinfático que está disregulado y que no solamente va a ser en esas tres áreas que les dije, sino también que puede existir dentro de la misma estría vascular. Y ya se ha demostrado por algunos grupos de investigación en el Hospital Mount Sinai, donde yo también hice mi fellow, que pueden haber directamente canales de sodio y de potasio dentro de las estrías que generan que haya una disregulación y con eso entonces generan una alteración volumétrica total. Entonces tenemos hidrops en la cóclea, pero también podemos tener hidrops en el sáculo, aquí como lo vemos, un hidrops sacular leve, y también puede haber un hidrops sacular moderado y también directamente severo. ¿Qué es lo que pasa con estos hidrops? Que nos cambian también parte del funcionamiento y no solamente generan que el paciente tenga vértigo, sino que esto puede hacer que tenga una crisis que el paciente la va a referir como una de las peores crisis que le puede pasar y que puede durar entre 5 minutos hasta 72 horas, sino también que pueden tener vértigos que a veces no son, digamos, tan extensos y que son realmente de minutos. Ya les voy a explicar entonces por qué. Aquí tenemos entonces un hidrops sacular, un hidrops utricular, y este hidrops utricular, ¿qué es lo que hace? Es prácticamente que se va creciendo tanto ese líquido que va empujando ese neuroepitelio donde estaban ¿quiénes? Las otoconias. Y al tener esas otoconias acá, pasa entonces lo siguiente. Comienza a aplastarlas y esto genera una disrupción sacular en el neuroepitelio y que ciertas otoconias, unas se encapsulen y otras salgan. Por eso algunos de los pacientes nos refieren, no, a veces tengo este vértigo que es más cortico, pero a veces tengo el vértigo de siempre. El vértigo de siempre es el de la enfermedad de Meniere, el extenso, el maluco, el que no se puede mover incluso de la cama. Y a veces tienen BPPVs, vértigos posicionales paroxísticos benignos. Como les decía, entonces esto no es solamente una alteración netamente que se van tapando, digamos, como ciertas áreas, ciertas válvulas o ciertos TOLs, sino que se va también entonces pueden haber alteraciones netamente estructurales desde pequeños. Aquí, por ejemplo, tenemos un saco endolinfático hipoplásico en un niño pequeño. Por eso no nos puede extrañar que un niño de, por ejemplo, unos 5 años, 2 años, puede empezar como si fuera como con unos síntomas de enfermedad de Meniere. Y lo cierto es que esto, por ejemplo, ocurre mucho en los pacientes que tienen acueducto vestibular enlargado. Posiblemente nos lleguen a nuestras consultas y nos digan que puedan tener hipoacusias o que no oye bien o que le hicieron las autoemisiones y no pasaron, que le hicieron los Vera tampoco pasaron y que hay algo que realmente dentro de la parte auditiva como que no nos cuadra mucho y van también entonces a la parte vestibular y ven como algo como muy raro. Lo cierto es que esto puede pasar y esto prácticamente es congénito y al tener la válvula hipoplásica pues pueden generarse esos acueductos vestibulares enlargados. Se ve sobre todo más en la población asiática, ustedes que en Buenos Aires digamos tienen también toda esta parte de Belgrano donde hay mucha población asiática también, pues que se fijen si les llegan pacientes de esas zonas porque puede pasar que tengamos esto en nuestros pacientes más pequeños y no nos hayamos dado cuenta.
Esta slide yo creo que es muy borrosa y la verdad es como de las pocas que hay, pero es la única que relata de un paciente con una migraña vestibular. La migraña vestibular van a ver entonces en las demás clases que son cefaleas, unilaterales, pulsátiles, con fotopsias, fonofobia y además entonces también con algunos, en algunos pacientes con osmofobia, en algunos otros pacientes también con tinnitus, pero muy ocasionales y bilaterales. Ciertamente, aquí vemos que hay una foto totalmente normal y es la única que reside en la base de hueso temporal de los Estados Unidos, donde vemos que todas las estructuras están totalmente normales. No hay ningún tipo de disrupción ni en el nervio, ni tampoco en la cóclea, ni tampoco en el sacro, ni tampoco en el utrículo, para que entonces tengan eso en cuenta, que realmente tenemos una alteración que es compartida a nivel del sistema nervioso central y que, bueno, el resto desde la parte anatómica histopatológica no hay ningún cambio. Luego tenemos otra familia de síndromes, que es el síndrome vestibular episódico con desencadenante. Y aquí el máximo exponente es el vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Qué es lo que pasa directamente acá? Son vértigos de segunditos, es decir, que pueden durar nada, es decir, cuando el paciente se levanta, cuando agacha la cabeza, cuando entonces cambia de posición, cuando hace un giro muy rápido. Y lo cierto es que acá tenemos un componente principal, y es que de esas gelatinas que estábamos conociendo en el utrículo y otras que estaban, digamos, que se van directamente a pegar a la ampolla, pues generan entonces que puedan haber como dos vertientes, una canalolitiasis, es decir, que esa autoconia que prácticamente estaba también dando un poco de información de qué estaba pasando adentro, se vaya por el canal semicircular o que directamente se vaya entonces a la ampolla y se pegue y allí entonces genere ciertos tipos de movimientos, no solamente de información ocular, sino que entonces van a hacer que nosotros tengamos unas demostraciones muy claras, como van a ser entonces los nistagmos. Cuando tenemos la autoconia, digamos, sobre el canal semicircular, pues eso se los va a explicar un poco más Jorge, no me quiero meter un poco más en el tema, pero ciertamente cuando tenemos esta autoconia en el canal semicircular, lo que empieza a existir es que hay un nistagmo torsional, usualmente va a ser upbeat. ¿Qué es lo que pasa entonces con esta paciente que, justo como en este caso, tiene entonces una cupulolitiasis, es decir, que la autoconia se va y se pega directamente allá, a esa gelatina directamente? Pues no va a ser tan fácil de sacar, como por ejemplo como está la autoconia que está flotando. Entonces esto va a generar que prácticamente ese nistagmo que tenemos a cada rato, incluso sea de tiempo más prolongado. Por eso en los criterios, digamos, diagnósticos de la Academia Americana de Otorrino y también de la Sociedad de Barani, pues hace que veamos que las canalolitiasis tienen unos nistagmos menores de 1 minuto, mientras que acá, como podemos ver, incluso por la misma histopatología, que va a ser un poco más complejo de sacar esa autoconia, pues va a durar entonces más de 1 minuto ese nistagmo. Aquí la vamos a ver entonces un poco más cerca y aquí vemos directamente entonces cómo está la autoconia entonces ahí cerca de esa área de ese neuroepitelio y que obviamente pues no se pudo despegar. Ver una canalolitiasis en una histopatología va a ser realmente un poco más complejo, porque de todas maneras durante el proceso de seccionamiento que hacemos y también de tinción pues obviamente se va a perder. Aquí hay otros eventos vestibulares que también nos importa a quienes nos dedicamos a la parte de otoneuro. Uno es el schwannoma. Los schwannomas los podemos tener a nivel intracoclear. Aquí lo podemos sobre todo ver en la escala Timpani. Y este schwannoma obviamente nos va a causar ciertos síntomas vestibulares. No solamente va a ser la hipoacusia, sino que entonces va a ser también el vértigo y va a ser entonces el tinnitus, que siempre, digamos, para eso estamos pidiendo en sospecha de una hipoacusia súbita algún tipo de resonancia magnética para saber si esta va a ser la posible etiología. Pero lo cierto es que miren que acá esto va ocupando también entonces un espacio no solamente volumétrico, sino también funcional, con el cual entonces también se ven durante el tiempo y obviamente durante el crecimiento de las mismas que pueden haber una alteración en las células del canal de Rosenthal y con eso entonces existir una posibilidad de una hipoacusia mucho más temprana. Esa es otra cosa que también les va, digamos, a resultar durante la práctica autoneurológica y es lo que se llama el infarto de la AICA. ¿Qué es lo que pasa directamente acá? Podemos tener como unos síntomas muy similares a como si fuera un síndrome vestibular agudo, pero la cosa es que nos aparecen con zumbidos o con una alteración directamente más otológica, entonces como que no nos viene a cuadrar muy bien el plan. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer acá? Con la evaluación otoneurológica, que esto lo verán más adelante con otro de los docentes, pues hay que ir no solamente a hacer el protocolo HIMSS, es decir, a evaluar como todo ese reflejo vestibulocular del cual les va a hablar Jorge, sino entonces también hacer audiometrías. ¿Por qué? Porque puede existir esto y por eso se está dando entonces alteración otológica propiamente dicho, que es directamente este infartico que señalamos acá. Otra cosa importante es no solamente la parte, digamos, vascular, sino también entonces la parte del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que ocurre directamente acá?
podemos tener pacientes que están en unidad de cuidados intensivos o que han tenido un politraumatismo y que nos dicen los neurólogos cuando nos interconsultan que puede existir directamente una patología que estaba central, pero que ahora está siendo BPPVs o que está periférica. Y no creemos mucho al principio eso. Lo cierto es que esto sí puede ocurrir, que nos pasemos de un síndrome más central a un síndrome más periférico y que sea de nuestro cargo. ¿Por qué decimos esto? Directamente porque miren que este coágulo también se viene prácticamente hasta acá, hasta el área del neuroepitelio, donde están todas las fibras ampulares, y además de esto generar que haya entonces desprendimiento de todas esas otocones. Al existir esto, entonces pueden existir BPPVs. Por eso no se nos haga raro que nos llamen los intensivistas o que nos llamen de la guardia y que nos digan que este paciente tenía una ACV y que luego comenzó a hacer una patología vestibular. Aquí lo vemos entonces más como la infiltración de todos esos coágulos y esa alteración entonces vascular, en la cual entonces se está atacando directamente el neuroepitelio y donde podemos ver de todas maneras que hay una afectación y que incluso nos puede llevar a un infarto de los mismos si es que esto no es resuelto fácilmente. Con lo cual entonces teníamos posibilidades de hacer algunos síndromes vestibulares, sobre todo episódicos, muchísimo más crónicos y más difíciles de tratar. También está el infarto de la arteria basilar. El infarto de la arteria basilar es otra de las cosas que nos puede pasar durante el área vestibular y prácticamente hay más que un infarto, es como un edema y una inflamación como parecida a la que veíamos en la neuritis vestibular. ¿Por qué es importante directamente esto? Porque esto puede generar que entonces también nosotros tengamos a nivel de cero neuroepitelio una similitud a como si fuera un síndrome vestibular agudo. Entonces es muy importante que hagamos el protocolo HINTS, que esto lo aprenderán más adelante, y que digamos es el que nos ayuda también a guiarnos un poco más de si es central o si es periférico. Pero miren que también acá, con características muy centrales, podemos tener algo también de similitudes clínicas a nivel entonces periférico. Y esto también lo quiero traer entonces aquí a colación, y es la parte, digamos, de la canamicina, de los aminoglicósidos y de todo lo que son los antibióticos, así como de amplio espectro, que pueden generar que nuestros pacientes o los pacientes, por ejemplo, que están en hemodiálisis, que nosotros les hagamos esto y obviamente, ¿qué es lo que genera aquí? Genera el desprendimiento de otocones y obviamente alteración en la funcionalidad de los nervios vestibular superior e inferior. Por eso, estas situaciones que son clínicas, que a veces nos parecen como si fueran como un poco como más anormales o que no nos importaran, pues realmente sí la parte de ototoxicidad nos importa no solamente desde la parte de oído, sino también desde la parte vestibular. Esto fue como un brief de lo que ustedes van a ir viendo durante las clases, pero que primero queríamos era como mostrarles cómo es la anatomía en sí, porque realmente ir a ver una anatomía de una toconia o de que, cómo se mueve todo esto, pues realmente creo que es algo bastante repetido. Pero lo primero que queríamos hacer era mostrar esto y realmente mostrar que desde la parte autopatológica, que todo debe ser también un fundamento dentro de nuestras residencias médicas, pues también que veamos esto.